Las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Tres periodistas hoy en la mesa del análisis de Hora 25 en esta noche de martes. Manuel Rico, buenas noches. Buenas noches. Fernando Garea, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Esther Palomera, muy buenas noches. Buenas noches, Aimar. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Segundo día de ola de calor con temperaturas récord. En Figueres, Girona se han alcanzado los 45,3 grados y los 44 en puntos de Baleares. Mucha calor, como si tuvieras un secador en la cara. Ni entrando en los locales ni nada con el aire acondicionado se puede vivir. Una bofetada de calor, del bochorno. Fatal, asados, como un torrezno. Y aún nos queda mañana, cuando las temperaturas extremas se desplazan a Murcia y Alicante, aunque en el resto del país, salvo Galicia, el Cantábrico y Canarias, seguirá haciendo mucho calor. A 5 días de las elecciones, entramos ahora mismo en la crónica de campaña, pero es que le hemos preguntado en la SER al cocinero Ferran Adrià sobre las generales. La entrevista completa se emitirá en agosto en el programa GastroSer, pero en nuestra web ya tienen un adelanto con el que Adrià habla de los temas que le preocupan más allá de la cocina y entre ellos el ascenso de la ultraderecha. Pues me preocupa sobre todo la desigualdad, ¿no? La desigualdad es el germen de muchas otras consecuencias. ¿Si voy a votar? Sí. No te puedes quejar si no votas, ¿no? Es verdad que a veces se me quitan las ganas, que no me gusta que la extrema derecha, ¿vale?, suba puntos, pues también creo que cualquier persona puede entenderlo, ¿no? En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump asegura que la justicia le está investigando por el asalto al Capitolio, con el que una turba trumpista quería impedir que se certificara la victoria de Biden en las últimas presidenciales. Afirma Trump que se lo han notificado este fin de semana en una carta donde le invitan a declarar ante un gran jurado, algo que suele implicar una imputación, como ya le pasó hace unos meses con el pago a una actriz porno. Y aquí en España, los que ya están imputados por un juez son la revista Mongolia y 2 de sus editores, Darío Adanti y Pérez Rusiñol, por un número que contenía chistes y bromas sobre la religión católica. Los denunció la organización Ultramanos Limpias y están citados a declarar el miércoles que viene, imputados por un presunto delito contra los sentimientos religiosos. Adanti ha estado en Hora 14 con Javier Casal. Tenemos que ir ahora el 26 de julio a un juzgado de Barcelona a explicar un chiste. Me gusta decir siempre que cada vez que un chiste llega a los tribunales, la propia justicia se convierte en comedia. Y hoy ha empezado la nueva vista en Londres por la demanda de Corina Larsen contra el rey emérito. La examante de Juan Carlos I le reclama 146 millones de euros por el daño psicológico que le provocó el acoso y las amenazas que, según Corina, el emérito ordenó contra ella. Gracias, Isabel. Y en la contra de Hora 25... 39 exministros de distintos gobiernos socialistas han firmado un manifiesto hoy para pedir el voto para el PSOE y para apoyar públicamente a Pedro Sánchez. Son exministros como José Bono, Manuel Chávez, Rosa Aguilar. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Es un intento más por insistir en que Sánchez es el PSOE de toda la vida y no ese ente que se ha tragado al PSOE, que lo ha convertido en el partido sanchista, que esa es la caricatura que dibuja la derecha. Entiendo. Yo entiendo la intención, pero no deja de ser gente de un partido político diciendo públicamente que va a votar al candidato de ese partido. Es decir, gente que al sentir la necesidad de expresar públicamente algo tan obvio, reconoce que en ese partido, como acabas de decir, las cosas no están muy bien. Esa es la impresión que a mí me ha causado ese manifiesto, como si se sospechase de ellos y tuviesen que dar un paso adelante. Tú imagínate que lo firma también la mujer de Pedro Sánchez, el lío impresionante que habría para tratar de averiguar por qué razón tendría ella que decir públicamente que va a votarlo. Hay algo más, pero esto ya es una cosa mía y que alguna vez he comentado aquí. A veces tengo la sensación de que la izquierda, las grandes y pequeñas familias de la izquierda, aspiran a tener más manifiestos apoyándola que votos. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un mito. No, it won't all go the way it should, but I know the heart of life is good. Hora 25. Aimar Bretos. Acaba de publicar el diario francés Libération su portada de mañana y titula, bastante grande además en la portada, España, la izquierda en peligro extremo. Y se pregunta, ante el empuje populista, ¿puede Pedro Sánchez triunfar en su golpe de efecto? Pese a tener una buena hoja de servicios, el primer ministro saliente se presenta frágil a las elecciones anticipadas que están convocadas el domingo. Esta es la portada de Libération, diario progresista francés. Aquí en España, a 5 días para esas elecciones,
el PP intenta retomar el control, la iniciativa de la campaña que mantuvo claramente durante la primera semana después del debate y que ahora parece haber empezado a ceder. El control de la campaña, no de las encuestas. Hoy ya no se pueden publicar, las que tenemos son las de ayer, ya las contamos. Hoy Feijóo ha tratado de establecer el marco de que él no miente, sino que usa datos inexactos. Después de tener que admitir que el PP no siempre subió las pensiones conforme al IPC, como dijo falsamente en Televisión Española, el líder del PP ha intentado contrarrestar hoy la idea de que es un político que miente. Lo ha dicho así en Antena 3. Que yo no mentí ni miento. Y si alguna vez digo una cosa que no es correcta, no es fruto de la mentira, sino es fruto de la inexactitud. Y además la rectifico. Y se confiesa incluso preocupado porque la mentira se instale en la política. La inexactitud, insisto, la he aceptado de forma inmediata porque no me gusta que en la política española se instale la mentira y que los responsables políticos, cuando decimos una inexactitud, tenemos que rectificar. La izquierda ha visto un filón de desgaste de la figura de Feijóo con esta idea de candidato que miente, lo está explotando todo lo que puede. Y esta tarde-noche, en un mitin en San Sebastián, Pedro Sánchez ha retado al líder del PP a aclarar sus mentiras, eso dice Sánchez, acudiendo mañana al debate en Radio Televisión Española, al que Feijóo no tiene ninguna intención de ir y que se ha convertido, por tanto, en un debate que iba a ser a 4 y que va a ser a 3. Sánchez, Díaz, Abascal. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Al debate de Televisión Española va a llegar el presidente del Gobierno a lomos de las mentiras de Núñez Feijóo. Tiene una gran oportunidad. Tiene la gran oportunidad de aclarar todos sus embustes yendo al debate a 4 que vamos a celebrar en la televisión pública. En la televisión pública. Ha retado Sánchez al líder popular a no dejar la silla vacía. Lo ha dicho en San Sebastián en un mitin en el que ha participado recién aterrizado de Bruselas, con un mensaje muy claro que ha colocado a la primera. Minuto y resultado de esta campaña electoral está claro. La derecha instalada en la mentira y nosotros en la remontada. ¡En la remontada! Ferraz ha apretado la agenda de Sánchez, ha forzado este acto en el Cursal porque aquí en Guipúzcoa el PSOE aspira a un segundo escaño. En Euskadi dicen los socialistas que reciben voto útil de gente que tiene miedo a que un gobierno de la derecha y la ultraderecha radicalice la política vasca, así que Sánchez hoy se ha agarrado a las palabras del líder de Vox. ¿Cómo es posible que hayamos escuchado al dirigente Abascal de Vox decir que lo que va a suceder en Cataluña si ellos gobiernan con el Partido Popular va a ser aún peor de lo que sucedió en 2017? Yo os digo una cosa, España es mucho mejor que Feijóo y Abascal. Su objetivo es el retroceso y su obsesión el PSOE. Eso ha proclamado Sánchez ante más de 1000 personas aquí en San Sebastián. Gracias, Inma. Decía nuestra compañera que Sánchez ha hecho estas palabras recién aterrizado en San Sebastián desde la cumbre de la Unión Europea CELAC, que son los países de Latinoamérica y el Caribe, una cumbre en Bruselas que Sánchez ha abandonado nada más terminar. De hecho, no ha esperado la rueda de prensa final con la que concluía esa cumbre, a pesar de que esta puede ser su última cumbre como presidente en caso de que no consiga revalidar el gobierno. Le han preguntado precisamente por esto al presidente de Argentina, Alberto Fernández, qué opina de que Sánchez se haya ido sin comparecer al final de esta cumbre, y lejos de criticarlo, Alberto Fernández ha dicho esto. El presidente Pedro Sánchez hizo mucho por esta reunión y trabajó hasta recién con nosotros. Y la verdad nosotros estamos muy necesitados de que vaya a hacer campaña en España para preservar los mejores valores democráticos en España. Así que, lejos de molestarnos, estamos muy contentos que esté haciendo eso. Bueno, a 5 días de las elecciones, vuestro análisis del escenario político. Palomera, empiezo por ti. Bueno, pues empezamos por el final y por la forma de desenvolverse en la campaña electoral el candidato del Partido Popular. La verdad es que hay que subrayar que esta semana no ha empezado con buen pie, después de la entrevista ayer en Televisión Española. Bueno, yo creo que se ha puesto el acento fundamentalmente en las mentiras, que no en lo que él llama inexactitudes, puesto que ha quedado claro que esta misma inexactitud, en sus propias palabras, la ha repetido en varias ocasiones y en diferentes formatos televisivos o escritos a lo largo de la campaña electoral. Por lo tanto, no se trataba de una inexactitud cuando se refería a la revalorización de las pensiones, y tampoco se trataba de una inexactitud cuando decía que la Audiencia Nacional había archivado el caso de Pegasus por la falta de colaboración del gobierno español. Son afirmaciones que ha venido sosteniendo en el tiempo a lo largo de la mentira, pero yo lamento que en este país y los medios de comunicación también, de alguna manera, hayamos normalizado la mentira en política. Pero hay otra cosa que me parece bastante más preocupante.
y es la ofensiva absolutamente descarnada de la derecha española y del Partido Popular concretamente contra la televisión pública y más concretamente contra una periodista como Silvia Inchaurrando, que es una periodista como la copa de un pino, que ayer no hizo nada más que lo que se hace en este oficio, es decir, preguntar, repreguntar, dudar y escarbar hasta llegar a la verdad. El candidato del Partido Popular se comprometió a pedirle disculpas si él estaba equivocado. Vamos a utilizar el mismo término que él empleó. No lo ha hecho. Ha rectificado a medias en su cuenta de Twitter ayer a última hora, después de varias horas, y hoy en otro programa de televisión, y no ha pedido disculpas a esta periodista. Mucho lamento que la ofensiva que el Partido Popular contra la televisión pública no sea nueva. Quiero decir, cada vez que ha gobernado la derecha en España, hemos visto su comportamiento, su actitud y su falta de respeto a la independencia de la televisión pública y a la profesionalidad de quienes allí trabajan. Es más, este mismo comportamiento en ocasiones lo han extendido a los medios privados y a periodistas que no solamente trabajan en la televisión pública. Por lo tanto, me preocupa mucho la mentira, me preocupa mucho más el acoso a los medios de comunicación y a determinados periodistas, y lamento que si el domingo el Partido Popular se hace con la mayoría de este país, esta vaya a ser nuevamente la tónica que despliegue el Partido Popular. Garea, ¿cómo lo ves? Bueno, lo primero, constatar la extraña campaña en la que estamos, no solo por las circunstancias justo después de otras elecciones, el calendario, etcétera, sino que pensábamos cuando se convocó las elecciones que todo iba a ir de aquello de derogar el sanchismo, y sin embargo no es lo que está en el centro de la campaña. Empezó la campaña también con unas cuantas entrevistas del presidente del gobierno en el que lo que se fijó el marco es la duda sobre si había mentido o no, decía cambios de opinión, estaba el marco ahí. Y de pronto nos encontramos que en la última semana el marco ha virado y lo que se pone en cuestión es la credibilidad del candidato del Partido Popular. Es verdad lo que ha dicho Esther, y por tanto no me voy a extender cómo esta versión de que es un error o que es un desliz es difícil de sostener, porque esa misma falsedad la ha mantenido en varios foros, primero el cara a cara, luego en varias entrevistas y ayer en Radio Televisión Española, junto con otras más. Pero es bien curioso el giro que ha dado la campaña, que de pronto estemos en esto. Por supuesto no se está hablando de propuestas, porque la única que empezó hablando de algunas propuestas fue la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y de pronto en esta última semana ha abandonado ese discurso y está también en esta cosa de la erosión, la crítica, como lo queramos llamar, del candidato del Partido Popular. Por tanto, en todos estos giros de guión nos encontramos una campaña bastante extraña, en la que además hay episodios como pensar que en un debate cara a cara, quien partía como favorito y casi iba a arrasar al otro contrincante era Pedro Sánchez, y al menos en esos días hasta el propio Partido Socialista y Moncloa admitió que no les había salido bien. Y mañana llegamos a otro episodio, que es un debate a 4 en el que solo van a estar 3, que es casi insólito en democracia esa situación, y no sabemos qué nos va a deparar de aquí al final de la campaña. Por tanto, por resumir, me parece muy sorprendente el que estemos en una campaña electoral en la que esté en cuestión, o lo que se discuta o de lo que se hable, sea la credibilidad, sobre todo porque en el caso de a quien ahora afecta, que es Alberto Núñez Feijóo, tiene el gran inconveniente de que precisamente su campaña se basa en su palabra respecto a qué va a hacer después de las elecciones, si va a pactar con Vox o no va a pactar con Vox, y el hecho de que su credibilidad haya quedado tocada, yo creo que para él es un hándicap bastante importante para el final de la campaña. Otra cosa es si eso le resta votos, que es lo que habrá que ver, porque no sabemos hasta qué punto está consolidado ya lo que marcaban las encuestas de principio. De hecho, aunque no se pueden dar datos concretos por este absurdo de ley que tenemos, sí sabemos más o menos que la tendencia hasta ahora aproximada se ha mantenido, con alguna excepción de alguna encuesta que ha dejado, digamos, en el borde esa mayoría absoluta de la derecha. Rico. Bueno, a ver, que son mentiras y gordas, es que es un hecho indiscutible, ¿no? Desde el PP o Feijóo puede intentar decir lo que quieran, pero es que esto no es una opinión. Son
hechos, porque en el debate Feijóo utilizó 7, 8 grandes mentiras que lleva meses repitiéndolas. Meses. Lo cual todavía hace más incomprensible, por cierto, que en ese sentido Sánchez no hubiese cortado y aclarado por qué eran mentiras, ¿no? Por lo tanto, digo esto porque está el elemento de la voluntariedad, ¿no? Porque si lo que se pretende hacer es un juego de palabras, pues con esto queda claro. Son mentiras reiteradas. No solo mintió en la entrevista con Silva Insaurrondo, es que, hombre, la retó a disculparse cuando sabía perfectamente que estaba mintiendo. Pero me parece igual de grave la otra enorme mentira de la entrevista de ayer en Televisión Española, cuando él dice que la falsedad que esparció de que la investigación judicial sobre Pegasus, el espionaje, se había cerrado por la falta de colaboración del gobierno español y no por la falta de colaboración del gobierno de Israel, que es la realidad, que lo había leído en un teletipo. Bueno, es que volvemos a lo mismo, de una gravedad enorme. Los ciudadanos no tienen por qué saberlo. En este país hay 3 agencias, básicamente, que son los que mandan teletipos a los medios de comunicación o a los partidos. Por lo tanto, está, sin dar los nombres, pero está poniendo en el foco a 3 agencias diciendo que se inventaron una noticia de arriba abajo, porque como un teletipo se va a coger un auto judicial, una resolución judicial, e inventársela de arriba abajo. Bien, obviamente, salvo, abro un paréntesis irónico, salvo que tuviese visiones el candidato del PP, que por fortuna no parece que eso sea la realidad, pues mintió descaradamente sobre la existencia del teletipo que no aparece. Pero si se repasan los discursos de los últimos meses, es prácticamente imposible encontrar un discurso de Feijóo sin falsedades o sin mentiras. Respecto a esto de Pegasus, hoy le han preguntado en Antena 3 dónde está el teletipo. Ya no habla de teletipo Feijóo. Hoy lo que ha dicho es que, según él, el juez José Luis Calama sostiene en su auto que lo lógico es que la abogacía del Estado y el gobierno español hubiesen interpelado a Israel para recibir esta información. Bueno, hoy Miguel Ángel Campos ha explicado claramente que eso no es lo que pone en el auto del juez. Lo que pone en el auto del juez es otra cosa bien distinta. Es, llegados hasta este punto en el que Israel ha decidido no colaborar, a partir de aquí, lo único que queda es una posible vía diplomática para que el gobierno le pida a Israel esa información. Pero que lo que hoy ha dicho Feijóo, que pone en el auto del juez, eso no lo pone en el auto del juez, como ha explicado Miguel Ángel Campos hoy en esta casa, y por cierto, lo tienen en cadenaser.com, todo con las capturas de pantalla del auto y todo, lo pueden consultar, está en nuestra página web. El señor Feijóo lleva más de 30 años en política ocupando altos cargos, ¿no? Es una estrategia y una forma de estar en política sistemática. Desde que en el año 93-94 ocupó el primer cargo en la Junta. Sistemática. Hay mentiras y gordas de su relación con Marcial Dorado, las que quieras. Sobre economía, las que quieras. Y, por cierto, esto es incuestionable. Podríamos estar todo el programa, ¿no?, hablando sobre las mentiras y gordas de Feijóo. Pero me gustaría hacer un último apunte sobre una cuestión que comentó Esther y que a mí también me parece muy preocupante, ¿no?, que es la presión feroz, la campaña que está lanzando el PP contra la televisión pública, ¿no? Y Esther, que yo creo que lo hizo de forma inocente esa pregunta, ¿no?, que plantea la duda de si volverán a Teleurdaci. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. El señor Feijóo ha estado gobernando más de 10 años. Tú sabes bien de mi inocencia, Rico. Sí. Yo es que me encanta que todavía mantengas esa inocencia después de todo lo que sabes y lo que conoces bien. Los profesionales de Televisión de Galicia llevan años protestando todos los viernes porque el PP, el gobierno de Feijóo y ahora de su sucesor, ha convertido y pretende convertir la televisión pública gallega en una televisión que actúa al dictado del PP. Pero vuelvo a lo mismo, pero es que en la Galicia, donde él aprendió sus primeros pasos en política de la mano de Romay, la televisión de Galicia y la mayoría de los medios de papel en aquel momento escribían al dictado de la Xunta. Es la política que él mamó, la que él aprendió, el control absoluto de los medios de comunicación. Garea Palomera.
Bueno, yo prefiero no hablar del respeto hacia los medios de comunicación pública por parte de ningún gobierno, incluido este. Dicho lo cual, efectivamente, creo que la reiteración y la insistencia de Feijóo, como he dicho antes, se convierte en mentira y no pueden ser errores, y por lo tanto se ha metido en un problema que hace además que le dé un giro la campaña electoral bastante notable. Es decir, yo creo que hoy hemos oído algunas de las referencias que han hecho desde el Partido Popular a la campaña y me ha dado la sensación que hay una cierta rebaja de las expectativas por parte del Partido Popular. El fin de semana pasado llegaron incluso a hablar de mayoría absoluta, como una referencia posible a la que llegar, pero llegaron a hablar de mayoría absoluta y sin embargo ahora están rebajando esa expectativa. No sé cuánto tiene de estrategia para los últimos días, pero desde luego me parece que es una evidencia que al menos deberíamos tener en cuenta, y vamos a ver qué es lo que hacen de aquí al domingo a las elecciones. Palomera. Bueno, yo a diferencia de Garea sí quiero hablar del acoso a los medios de comunicación y a la televisión pública, y creo sentirme legitimada para ello, porque cuando lo han hecho otros gobiernos de diferentes signos también lo he denunciado, y cuando algún líder político nos ha señalado públicamente, me he revelado ante ello, y por lo tanto creo que es importante, no porque nosotros seamos periodistas, sino porque somos meros transmisores de la información, del derecho a la información que no nos corresponde a nosotros, sino a los españoles, y que tenemos delegado a través del artículo 20 de la Constitución, y porque creo que una democracia es menos democracia sin una prensa libre, y la tradición en los gobiernos de la derecha que ha habido en este país ha sido una tradición sistemática de intentar amordazar a la prensa libre y a los periodistas con criterio propio. Están señalados en esta misma campaña electoral el presidente del Partido Popular, y además, si fueran honestos algunos de los dirigentes que le acompañan habitualmente en la dirección del Partido Popular, lo dirían públicamente, ha vetado a periodistas y a medios de comunicación. Por lo tanto, creo que debemos denunciarlo y no cansarnos de denunciar este tipo de prácticas, vengan del Partido Popular, vengan del Partido Socialista, vengan de Unidas Podemos o vengan de Sumar. Me da exactamente igual, somos periodistas y representamos a los ciudadanos. Simplemente creo que estamos ejerciendo nuestro derecho a exigir información veraz, y también estamos obligados a destapar las mentiras o las falsedades que intenten instalarlos. Los relatos es otra cosa, cada uno puede comprar el relato que quiera, pero cuando hay datos que son irrefutables y hechos irrefutables, forma parte de nuestras obligaciones diarias. Creo que esto en algunas ocasiones lo hemos olvidado. Y respecto a la campaña, pues en esto sí estoy de acuerdo con Garea. Ha habido un giro de guión en esta campaña. Empezó francamente mal para las posibilidades de la izquierda o para el presidente del gobierno, donde se intentó poner en el foco la falta de credibilidad del presidente por los compromisos que había adquirido antes de ser presidente y cómo estaba desarrollando su labor de gobierno, y ahora ese mismo foco está sobre el candidato del Partido Popular. Al candidato de Vox le ha hecho hoy un periodista una pregunta que ha derivado en la respuesta que ha marcado la agenda a lo largo del día. Javier García Ávila, el director de Europa Press, le ha preguntado al líder de Vox, Santiago Abascal, por Cataluña. Hay gente que dice que un hipotético gobierno PP-Vox volvería o generaría una vuelta a las tensiones en Cataluña. No sé qué le parece a usted esto. No tengo ninguna duda. ¿De que volverán las tensiones? Sí. Hay una fórmula de que no haya tensiones. Se da la secesión y entonces no hay tensiones. Directamente nos rendimos. Entonces, lo que hay que hacer es imponer la ley. La concordia no se va a restaurar con la cesión al separatismo. Eso es lo que se ha ensayado durante 40 años con las consecuencias que hoy padecemos. ¿Pero usted cree que hay alguna posibilidad de volver a situaciones parecidas a las del 2017? Y peores, no tengo ninguna duda. Es muy llamativo que Abascal presuma de que con ellos en el gobierno volverían las tensiones a Cataluña, y peores que en 2017. Rico. Bueno, pero ¿cómo no van a volver si propone ilegalizar a los partidos independentistas? Iba a decir nacionalistas, pero el partido más democráticamente antinacionalista que existe en España es Vox, obviamente, ¿no? Pues es lógico que vuelvan las tensiones. Si tú quieres ilegalizar las opciones políticas que votan, bueno, da igual, depende de la elección, pero vamos a poner la mitad de los catalanes o más, pues claro, pero es que aparte
es que si los falsos patriotas, si realmente no utilizasen lo que ocurrió en Cataluña o la relación con Cataluña, con Euskadi, para obtener mero rédito electoral, si realmente les preocupase la unidad de España, deberían estar contentos con la gestión de Sánchez, porque es evidente que la situación en Cataluña hoy es infinitamente más tranquila que en 2017 o en el verano o en junio de 2018, cuando el PP pierde el poder, y es evidente que el nacionalismo está dividido, el nacionalismo catalán, cuando entonces estaban unidos, y por lo tanto que la situación para la unidad de España es mucho mejor ahora que cuando se produce el referéndum ilegal, es que no tiene ninguna duda. Por lo tanto, ¿por qué están a disgusto los falsos patriotas españoles? Porque a ellos les va mejor en el conflicto y por lo tanto van a alimentar el conflicto, porque eso es lo que quieren, y no la unidad de España, que en ese sentido no les preocupa nada. Bueno, yo primero, siempre que hablamos de la estrategia de la ultraderecha, yo creo que hay que hacer como con los anuncios de medicamentos. Es decir que las autoridades sanitarias advierten de que el consumo de esas opciones políticas afecta a nuestros derechos. Yo creo que hay que decirlo siempre cuando hablamos de Vox y recordar que es un partido negacionista de todo. Dicho esto, yo es la primera vez en mi vida que oigo a un partido hacer una campaña diciendo si yo gano las cosas van a estar mucho peores que lo que estaban antes. Ciertamente es original, claro, los que estamos en contra de que la ultraderecha llegue al poder o que tenga cargos públicos, deberíamos estar satisfechos de que sean tan torpes incluso para hacer la campaña electoral. Espera, vamos a volver a escucharlo, Garea, porque es que es muy llamativo, porque él lo dice en un tono de presumir. Sí, van a volver las tensiones, vamos a volver a escucharlo. Hay gente que dice que un hipotético gobierno PP-Vox volvería o generaría una vuelta a las tensiones en Cataluña. No sé qué le parece a usted esto. No tengo ninguna duda. ¿De que volverán las tensiones? Sí. Hay una fórmula de que no haya tensiones. Se da la secesión y entonces no hay tensiones. Directamente nos rendimos. Entonces, lo que hay que hacer es imponer la ley. La concordia no se va a restaurar con la cesión al separatismo. Eso es lo que se ha ensayado durante 40 años con las consecuencias que hoy padecemos. ¿Pero usted cree que hay alguna posibilidad de volver a situaciones parecidas a las del 2017? Y peores, no tengo ninguna duda. Y peores, Garea. Yo me niego a interpretar lo que dice y por qué lo dice, lo hago por principio, pero digo que desde luego hace un flaco favor a su opción política. Creo que le hace un favor a la izquierda. Y tengo dudas de si también le hace un favor al Partido Popular en el sentido de que pueda haber votantes que estén radicalmente en contra de este gobierno y puedan pensar que la opción de Vox puede traer estas cosas y por tanto terminarían votando al Partido Popular. Pero desde luego me parece ciertamente sorprendente y subrayable. Palomera. Bueno, yo creo que en buena medida Vox es fruto de la tensión en Cataluña, de cómo el Partido Popular afrontó la crisis del 1 de octubre y por lo tanto yo no creo que debilite en este sentido ese discurso reaccionario a la formación política de Abascal. Creo que hay una parte considerable de su electorado que efectivamente considera que el Estado español es demasiado laxo en el cumplimiento de la ley en aquel territorio. Por lo tanto, creo que le va bien tensar territorialmente. En buena medida también al Partido Popular le fue bien electoralmente, ¿no? Había dos asuntos que siempre que el Partido Popular veía que no le iba bien desde el punto de vista electoral, sacaba el primer plano de la actualidad. Uno era ETA y otro era la confrontación con Cataluña. Por lo tanto, yo creo que a Vox le va bien mantener este discurso. Ellos consideraron que el 155 era poca cosa, querían más, y hoy, de alguna manera, Santiago Abascal ha ido por ahí, por esos derroteros, ¿no? No se puede ser laxo, no ha dicho laxo, ha utilizado otra palabra, ¿no? Pero ha venido a decir que no se puede contemporizar con el independentismo catalán y que por lo tanto hay que dar un salto más. No sé si al Partido Popular le beneficia o no. Yo creo que es inocua esta declaración de Abascal y yo creo que hay una realidad que no se puede negar y es que la convivencia en Cataluña y en Cataluña con respecto al resto de España es hoy infinitamente mejor de lo que era en 2016, 2015, 2016, 2017 y que efectivamente si se produjera esa alianza entre el Partido Popular y Vox, el señor Feijóo tendría un problema más
al gestionar los asuntos territoriales con su potencial socio de gobierno. Por cierto, hablando de Cataluña y de la extrema derecha, no toda la extrema derecha tiene forma de Vox en España. En Ripoll, provincia de Girona, gobierna desde el mes pasado la extrema derecha independentista, Alianza Catalana. Desde hace unos días están usando las cuentas oficiales del ayuntamiento para exhibir cómo persiguen a personas extranjeras sin techo. En la cuenta de Twitter oficial del ayuntamiento han publicado hoy la foto de un hombre durmiendo en un parque. Han explicado que es un marroquí sin papeles. Dicen que la policía local lo ha identificado y se lo ha entregado a la Policía Nacional para que lo expulsen del país. Todo esto, como digo, en la cuenta oficial del ayuntamiento. Redacción en Cataluña, Chávez Bellón. El ayuntamiento presume en las redes sociales de perseguir a través de la policía local a los extranjeros en situación irregular para que puedan ser expulsados de España. En este caso se trata de un sin techo. La alcaldesa del municipio, Silvia Orriols, lleva horas y horas muy activa en Twitter defendiendo la medida, atribuyendo a estas personas un colapso de los servicios sociales o un incremento de la inseguridad. Unas manifestaciones y unos mensajes oficiales por parte del consistorio que están reavivando de nuevo el debate en Ripoll sobre este gobierno de la ultraderecha independentista que ganó las elecciones y que desde hace un mes gobierna en minoría por la falta de acuerdo del resto de partidos. La CUP ya ha pedido organizar de forma urgente una moción de censura, pero hay que recordar que las relaciones entre los partidos están bastante deterioradas después de que Junts cambiara su posición inicial y rechazara apoyar un gobierno de izquierdas encabezado por Esquerra Republicana. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Son las 10:30, las 9:30 en Canarias. Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Economía. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. ¿Cómo está? ¿Cansada de la campaña? A 5 días de las elecciones, ¿cuál es su lectura de la situación? No, yo estoy muy decidida a hacer todo lo posible por ganar el domingo, claro. ¿Cómo ve honestamente el panorama? ¿Hay posibilidad de una reedición del gobierno progresista? Yo espero que ganemos las elecciones porque creo que es lo que necesita este país, lo que se merece este país también. Y yo creo que en estos días de campaña los ciudadanos están pudiendo ver muy bien pues a un presidente del gobierno que es una persona honesta, una persona limpia, que explica lo que hemos hecho y también cuál es su visión de futuro, y enfrente pues la nada o algo aún peor, ¿no? Una vuelta al pasado, a la España en blanco y negro, a la que yo francamente no quiero volver, y creo que no quieren volver los españoles. El PSOE empezó fuerte la campaña con aquello de nosotros tenemos a Nadia y ellos a nadie. Era cuando se planteaba la campaña en una línea económica, pero estamos viendo en la recta final de la campaña, vemos a las claras que la economía no ha sido ni de lejos el centro de la campaña. ¿A qué lo atribuye? Pues la verdad es que la economía va bien y todos los datos lo confirman, y todos los organismos internacionales están revisando al alza sus previsiones de crecimiento. Es evidente que las familias tienen dificultades por la subida de los precios, por la subida de las hipotecas, pero lo estamos afrontando mucho mejor que los países de nuestro entorno, y la inflación está ya por debajo del 2%. Es decir, que la economía va bien. Y supongo que es por eso, por lo que la oposición no ha querido debatir de economía. Fíjese, Aimar, que yo llevo semanas pidiendo un debate con la persona que vaya hipotéticamente a liderar la política económica de un hipotético gobierno del PP y Vox, que por supuesto espero que no suceda, y no he tenido esa ocasión. Y yo creo que en los distintos debates e intervenciones se ve que el líder de la oposición, el señor Feijóo, no quiere debatir, no quiere exponer ideas, porque su programa electoral probablemente pues hace aguas por todos lados desde el punto de vista de la economía. Fíjese, sobre la base del programa publicado, se trata de un agujero de 20.000 millones en las cuentas públicas. No se cumplirían las reglas fiscales europeas, salvo que haya un programa oculto de recortes. Y yo creo que por eso no quieren debatir, ¿no? Porque en cuanto que uno empieza a rascar un poco en el programa, pues como le digo, hace aguas, y son muchas las dudas que se suscitan. ¿Usted cree que el Partido Popular tiene un programa oculto? Yo creo que al Partido Popular le han pillado esta convocatoria electoral con el pie cambiado, porque ellos apostaron todo a que la economía española se iba al garete, ¿no? Y recordará usted hace un año el señor Feijóo, igual que hizo antes el señor Casado, diciendo que venía una hecatombe, que venía una gran crisis, una gran recesión. La realidad es que la economía española se ha recuperado con mucha fuerza, que está creciendo con fuerza, que hay 20.900.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, y les ha pillado con el pie cambiado, y por eso supongo que han tenido que montar un programa incoherente y que no tiene nada de responsabilidad fiscal, que no da ninguna tranquilidad. Fíjese usted si generará preocupación e intranquilidad que ha salido
el portavoz de Economía del Partido Popular, el señor Bravo, diciendo no vamos a bajar los impuestos a lo loco, como mensaje para tranquilizar a inversores, ciudadanos, empresas, mercados. Bueno, a mí esto me parece que genera mucha inquietud y con las cosas de comer no se juega. Por eso yo creo que hay que exigir, ¿no?, que se nos explique. Hablando de los impuestos, hoy el gobierno de Baleares, del Partido Popular, ha aprobado la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos, entre abuelos y nietos y entre cónyuges. ¿Qué le parece esto? Bueno, la verdad es que lo único, digamos, que guía el programa y la acción del Partido Popular, ya vemos que es defender unos intereses muy concretos y que por lo demás pues todo es muy confuso, ¿no? Porque la reforma laboral, ¿la vamos a derogar? ¿No la vamos a derogar? La subida de las pensiones, bueno, esta semana hemos hablado mucho justamente de este tema, ¿no? ¿Se van o no a revalorizar con arreglo al IPC? Es que me parece que es muy importante dar tranquilidad a los pensionistas de nuestro país y todo así, han ido dando bandazos, pero lo único que tienen muy claro yo creo que es defender algunos intereses muy concretos, como vamos viendo allí donde entran. También vemos que allí donde entran lo primero que hacen es subirse los sueldos, ¿no? Lo cual también genera bastante inquietud con respecto a la gestión del dinero público, claro. ¿Dónde se están subiendo los sueldos? ¿A qué se refiere? En bastantes ayuntamientos, ¿no? Lo primero que vemos que hacen, en fin, yo veo una sucesión de ayuntamientos en los que los nuevos equipos municipales que han dicho que iban a hacer recortes y que iban a llevar una gestión impecable de lo público, pues lo primero que hacen es subirse los sueldos o tomar decisiones como quitar carriles bici y dar marcha atrás en inversiones financiadas con fondos europeos, lo cual también genera inquietud. ¿Qué va a pasar con los fondos europeos, ¿no? Porque si la agenda de un hipotético gobierno es revertir todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos acordado, pues se pararán esos fondos europeos que están siendo claves para la economía española. ¿Ustedes de verdad piensan que si el PP gobierna están en riesgo los fondos europeos o eso es un calentón argumental de campaña? Mire, yo solo tengo una cosa clara y es que ha sido muy difícil conseguir esos fondos europeos. Es un trabajo diario muy intenso. El presidente Pedro Sánchez tuvo que convencer al resto de los líderes. Modestamente yo trabajé muy intensamente y durante todo ese tiempo el Partido Popular lo que hizo fue boicotearlo aquí y en Bruselas, ¿no? Entonces, creo que el punto de partida nos da muy poca confianza, ¿no?, sobre que vayan a seguir impulsando este proceso de modernización, para no hablar de que una gente que es negacionista del cambio climático difícilmente va a poder seguir encauzando las inversiones y el proceso de modernización en el que está nuestro país, que tenemos que culminar en la próxima legislatura. Pero no es un exceso argumental intentar convencernos de que una comisión liderada por una señora del PP, como es Ursula von der Leyen, va a coger y va a llegar un gobierno del PP a España y va a decir, bueno, no, os cortamos los fondos, PP. Bueno, fíjese, me hace gracia que haga usted este símil, porque dese cuenta de que esta ola de ultraderecha que estamos en estos días viendo, ¿no? No es exclusiva de nuestro país, es una ola que se está dando en toda Europa. Ya estamos, en fin, los gobiernos de Polonia y Hungría, que por cierto no han recibido fondos europeos, el gobierno de Meloni en Italia, que por cierto tiene suspendidos los fondos europeos, algunos otros países del norte de Europa. España es el muro de contención de esta ola de ultraderecha y yo creo que es fundamental que sigamos así, porque Europa no es una entelequia en Bruselas. Europa está compuesta de sus gobiernos y es muy importante que toda Europa y España a la cabeza, ¿no?, sigamos avanzando y con una agenda que nos permita liderar los próximos años en un mundo que está muy turbulento. En este sentido, usted que tiene buenas relaciones con eso que llamamos Europa, ¿usted detecta preocupación en las instituciones europeas por un posible gobierno de PP y Vox? Bueno, todos mis compañeros del Ecofin, por supuesto, estaban bastante inquietos y todos muy apoyándonos y muy dando muchos ánimos y todos confiando en que efectivamente sigamos al frente del gobierno, porque en estos 5 años hemos construido día a día con un trabajo muy, muy serio, pues hemos recuperado el prestigio y la imagen de nuestro país. Fíjese, Aimar, le voy a comentar un tema un poco personal, ¿no? Yo estuve 12 años, como sabe, en Bruselas y durante esos años hubo momentos en los que fue muy difícil defender la imagen de mi país, porque durante muchos años éramos el país del paro, de la precariedad, de la corrupción, del conflicto en Cataluña.
Y durante 5 años hemos justamente dado la vuelta a esta imagen de nuestro país y España está ahora en el papel que le corresponde como cuarta economía del euro. Y es un orgullo ver al presidente Sánchez y es un orgullo ir a las reuniones y que España lidere los grandes debates que se están produciendo, desde las reglas fiscales a la reforma energética en Europa, ¿no? Y yo lo que veo, y lo vemos cada vez más claro, ¿no?, es que un hipotético gobierno del PP y Vox lo que haría es devolver el conflicto a Cataluña, lo ha advertido hoy claramente el señor Abascal, volver el negacionismo climático y, por tanto, no podríamos liderar todo este proceso de modernización en Europa, o corrupción, o aún peor, hoy toda Bruselas se ha despertado con el periódico que leen todas las instituciones, ¿no?, Político, que se llama, con una página entera hablando de la relación del líder de la oposición con el narcotráfico, ¿no? Pues yo creo que esta no es la imagen que yo quiero de mi país. Yo quiero seguir con una imagen de liderazgo, de modernidad, de defensa de los derechos de la mujer, de los derechos de las personas LGTBI, en definitiva, seguir avanzando, ¿no? Lo que hace el periódico Político al que se ha referido usted es una página en la que habla de la relación de Feijóo en el pasado con Marcial Dorado, entonces contrabandista de tabaco que terminó en la cárcel por narcotráfico. ¿Usted cree que ese asunto que la izquierda ha resucitado ahora en campaña con intensidad, primero Yolanda Díaz y después el Partido Socialista, ese asunto le resta un solo voto a estas alturas a Feijóo? Eso yo lo ignoro. Yo no estaba hablando del uso en campaña, yo estaba hablando de que hoy yo lo primero que he visto por la mañana es una imagen de España en la que se vincula a un posible presidente del gobierno, que ya le digo que espero que no sea así, con el narcotráfico. Hombre, yo no quiero volver a los años en los que España era conocida por temas negativos, ¿no? Yo creo que hemos construido en estos 5 años una imagen del país de la que yo me siento orgullosa, la mejor España, la que yo he conocido en estos 5 años. Y yo quiero que sigamos en esa línea, ¿no?, y que España juegue el papel que le corresponde también en el escenario europeo e internacional. Ha mencionado usted las palabras de Abascal hoy en los desayunos de Europa Press, diciendo que si ellos entran al gobierno, PP y Vox, que volverían las tensiones a Cataluña. Y le ha preguntado Javier García Vila, el director de Europa Press, pero las tensiones como en 2017, ha dicho Abascal, o peor. ¿Esto usted qué lo sugiere? Bueno, pues yo efectivamente no quiero volver a ese periodo tan negro que todos sufrimos, todos recordamos el drama del enfrentamiento entre catalanes, entre familias, entre amigos, y creo que en estos 5 años hemos hecho un gran trabajo, la verdad, recomponiendo esa relación, recomponiendo la convivencia entre los catalanes. Ha sido un esfuerzo enorme y una enorme generosidad por parte de muchas personas, pero yo creo que nos ha puesto en una Cataluña que no tiene nada que ver con la de 2017, ¿no? Y yo eso lo tengo muy claro, no quiero volver ahí, ¿no? Por eso es tan inquietante, ¿no?, ver este tipo de declaraciones en las que se plantea un futuro para España que francamente pues es muy negro. Y hablando de Abascal, mañana el presidente Sánchez y Yolanda Díaz debaten con Santiago Abascal en Radio Televisión en Española, en un debate que la tele pública planteó a 4, pero al que Feijóo dijo que no iba, y por lo tanto se convierte en un debate a 3 con los dos, digamos, representantes de los partidos del gobierno progresista y con Vox en el otro lado. Es un debate, decíamos ahora, inédito, raro, puede que peligroso para alguna de las partes. Todavía no sabemos quién tiene más que perder y quién tiene más que ganar en el debate de mañana. ¿Usted qué riesgos le ve a ese debate? Bueno, yo creo que el primero que tiene un gran riesgo es el señor Feijóo por no ir, porque la silla vacía impide que uno exponga su punto de vista. Normalmente es que, claro, estos debates sirven para exponer las propuestas que uno hace. Es verdad que justamente el Partido Popular y el señor Feijóo ha intentado hacer una campaña llena de despistes, de pistas falsas para que nadie hable de las propuestas, ¿no? Pero bueno, yo creo que los españoles son inteligentes y los españoles quieren saber cuál es la propuesta y cuál va a ser la agenda de un hipotético gobierno liderado por esos candidatos, ¿no? Y yo creo que el debate permitirá ver al presidente del gobierno pues como la única persona que tiene una agenda muy clara de la España que quiere para los próximos 4 años, porque en realidad durante estos 5 años ya hemos puesto en marcha un proceso de modernización que nos está permitiendo avanzar y transformar nuestra economía y avanzar también en derechos sociales en nuestro país. Y en la próxima legislatura lo que se trata es de dar tranquilidad, calma a los ciudadanos, a las empresas, a los inversores,
culminar este proceso de modernización y consolidar los avances. Desde luego lo que no hay que hacer es volver a las recetas fallidas del pasado, bajadas masivas de impuestos, políticas que no traten de aprovechar las oportunidades de la nueva economía verde y digital, ¿no? Que al final yo creo es lo que nos traería un hipotético gobierno PP-Vox. Y también es inquietante el que cada vez más, a lo mejor no notamos tanto la falta del señor Feijóo, porque como el Partido Popular está asumiendo las posiciones de Vox cada día más, ¿no? Y los vemos en ese negacionismo climático, cómodos con la restricción de los derechos de las mujeres, con la restricción de los derechos de las personas LGTBI, pues cada vez se les diferencia menos, así que a lo mejor ni siquiera lo echamos de menos, ¿no? Hablando de los debates y de los derechos de las mujeres, hoy se ha producido algo en un debate en la Comunitat Valenciana entre los cabezas de lista al Congreso, y estaban por el Partido Socialista la ministra Diana Morant y por el Partido Popular estaba Esteban González Pons. Y la ministra se refería permanentemente al cabeza de lista del PP como señor Pons, y Esteban González Pons se refería permanentemente a la ministra como Diana, hasta que ha habido un momento en el que ella le ha dicho: señor Pons, le pido que ya no que me llame ministra, sino que me dé el mismo trato que le estoy dando yo a usted. Yo le estoy llamando señor Pons, llámeme señora Morant. Y Esteban González Pons se ha indignado y ha empezado a decir: pues le voy a llamar ministra. Y además estaba ahí, en ese mismo debate, el líder de Vox en la Comunitat Valenciana, que fue condenado en el pasado por maltrato psicológico a su mujer, y de hecho apartado por su partido para la Generalitat Valenciana, y que lo mandan de número 1 al Congreso. Y entonces él ha empezado a decir señoría. Bueno, ha habido cierta mofa hacia Diana Morant por reclamar que se le tratara por lo menos de usted, o por lo menos con su apellido, ¿no? Con un tratamiento mínimamente formal a una ministra del Gobierno de España. ¿Qué le sugiere a usted eso? Bueno, yo lo venía viendo justo en el coche viniendo a la entrevista, y ahora lo voy a compartir en las redes sociales porque me parece... Me ha suscitado dos sentimientos. Ya dejemos la cabeza a un lado, ¿no? En primer lugar, me da la sensación de que están entrando en las instituciones lo que eran los bullies del colegio, ¿no? Los abusadores que maltrataban a las personas que les parecían más débiles y que están constantemente con una actitud de abuso, ¿no? Con respecto, en este caso es con respecto a una mujer, pero puede ser con respecto a una persona LGTBI o una persona que ellos consideren que no merece su respeto, ¿no? Y el segundo pensamiento que he tenido es el de que efectivamente cada vez se diferencia menos el PP de Vox, porque los dos se han comportado de la misma manera y los dos han demostrado una absoluta falta de respeto a las mujeres, porque no era la ministra Morant, es que a las dos candidatas mujeres las trataban por su nombre de pila y han hecho mofa y chanza, ¿no? Y en tan poco tiempo, ¿cuántos pasos atrás hemos dado, no? Porque es que hace semanas que se han producido las elecciones municipales y autonómicas, y parece que es que hemos desandado décadas en términos de lo que hemos aprendido de respeto, lo cual demuestra que lo primero que hacen este tipo de gobiernos de derecha y de ultraderecha, que cada vez se diferencian menos, es recortar los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGTBI o de cualquier minoría que consideren que no merecen el respeto. A usted en estos 5 años como vicepresidenta, en su trato permanente con el mundo de la empresa, ¿ha sufrido en alguna ocasión, alguna circunstancia, algún trato que haya pensado usted: si fuera vicepresidente con esto no me lo habrían hecho? Pues sin ninguna duda, sí, me ha sucedido mucho. Y pues mire, empezando por esto mismo, el trato del nombre de pila. Es muy habitual que a mí me llamen Nadia, que no tengo ningún problema y me encanta, ¿no? Pero es muy habitual cuando estoy segura de que a un ministro varón no lo llamarían por su nombre de pila. ¿Y lo plantea? ¿Se lo dice a su interlocutor? Pues a veces sí, a veces no. Tampoco hago de ello, pero creo que en el caso de este debate era necesario hacerlo porque era muy llamativo, claro. Hablando de empresarios, ¿el IBEX quiere que gane Feijóo? Pues yo espero que no, porque sería muy irracional que quieran cambiar la política económica del país, porque fíjese, a las empresas de este país nunca les ha ido tan bien como con este gobierno, al igual que a los trabajadores y a los ciudadanos de nuestro país, porque hemos gobernado para esa gran mayoría de españoles y de españolas, ¿no?
pero las empresas de nuestro país están teniendo un gran crecimiento económico, una mejora de sus márgenes, la creación de empleo está en niveles récord y además con los fondos europeos la perspectiva de inversiones que tenemos para los próximos años les está permitiendo abordar una modernización en clave verde y digital que hubiera sido impensable con otro gobierno. Porque, Aimar, es que es verdad, es que estos fondos están en España porque el presidente Sánchez hizo una labor de persuasión y de trabajo muy serio y consiguió estos fondos para nuestro país. Y por tanto yo creo que a las empresas de nuestro país les interesa, por supuesto, seguir con la política económica que funciona. Una política que es responsable, equilibrada, que está llevando a España a, por ejemplo, tener un resultado mejor en el contexto de la guerra de Ucrania que el resto de los países europeos. Es muy evidente. El otro día estuvo aquí en Hora 25, en ese mismo micrófono, el portavoz de Sumar, Ernesto Urtasun, y nos dijo, le leo literal, lo he querido transcribir literal para no parafrasear, el electorado progresista sabe que quien quiera políticas valientes dentro del gobierno tiene que votar a Sumar, porque a nadie se le escapa que si la política laboral y el salario mínimo hubiesen estado en manos de Nadia Calviño, no se hubiese subido el SMI al ritmo que se ha subido, ni se hubiera hecho la reforma laboral como se ha hecho. ¿A usted esto qué le sugiere? Yo es que no hago caso a este tipo de comentarios porque yo creo que todo el mundo sabe que en estos 5 años la política económica del gobierno la he dirigido yo con el presidente Sánchez, siempre perfectamente alineados. Y además esa política económica nos ha permitido tener responsabilidad fiscal, bajar el déficit y la deuda y tener una confianza de los mercados que es extraordinaria. Fíjese, Aimar, no solo es que la prima de riesgo del bono a 10 años, que es lo que se utiliza como referencia, haya estado en torno a los 100 puntos básicos, es una situación positiva relativamente con todas las turbulencias que hemos pasado. Es que en los títulos a corto plazo, las letras del Tesoro, pagamos en este momento el mismo tipo de interés que Alemania. Yo creo que los ciudadanos de este país entienden de lo que estoy hablando, ¿no? España tiene la confianza de los mercados internacionales porque hemos hecho una política fiscal responsable. Pero además hemos atendido a la justicia social para reducir la desigualdad, que es uno de los lastres que veníamos arrastrando del pasado. Y reformas estructurales progresistas, en clave verde y digital, para aprovechar las oportunidades de esta revolución industrial en la que por primera vez en la historia España está bien situada, ¿no? Y esto lo hemos venido haciendo en 5 años, es una política coherente que yo creo da mucha tranquilidad también a los ciudadanos, porque si funciona, ¿para qué vamos a cambiar, no? Pero esa imagen que se ha podido establecer de determinados ministros diciendo vamos, 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 y usted, digamos, amarrando y diciendo frena, 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 tirando hacia debajo, esa imagen es absolutamente falsa. Eso no ha sido así durante esta legislatura. Mire, cuando uno está en este tipo de puesto, y yo llevo muchos años en este tipo de función, y la ministra de Hacienda le dirá lo mismo, los ministros de Economía y Hacienda tienen que escuchar todas las propuestas y todas las iniciativas y todo se valora, todo pasa por los ministerios de Economía y Hacienda y ver cuáles proceden y cuáles no en un determinado momento, cuáles pueden ser financiados o no con los presupuestos. Es decir, la ministra siempre habla del principio de realidad, ¿no? Yo creo que ella y yo, que somos siamesas, siempre nos reímos porque las dos tenemos una visión bastante común de las cosas, ¿no? Somos las que ponemos el principio de realidad, que es esta puede ser una buena idea, pero no ahora, o esta puede ser una buena idea, pero no la podemos financiar, porque tenemos que tomar políticas responsables, pensando en el presente, pero sobre todo en las generaciones futuras. Aimar, esto usted me lo ha oído decir ya más veces, es que no podemos dejar a las generaciones futuras una montaña de deuda, por eso hay que hacer una política fiscal responsable como hemos hecho y como tenemos que seguir haciendo en la próxima legislatura, claro. Le escuchaba el otro día en esas entrevistas, conversaciones que se han montado en Ferraz entre el presidente y sus ministros, y el presidente Sánchez le preguntaba a usted, a ver, vicepresidenta, ¿estamos en condiciones en la próxima legislatura de lograr el pleno empleo? Como para decirle que no, ahí también, el presidente, ¿no? Y usted decía sí. ¿De verdad estamos en condiciones de lograr el pleno empleo? Sí, claro. Vamos a ver, en esta legislatura, con una pandemia, un volcán, una guerra, un episodio de inflación, hemos conseguido tener niveles récord de empleo y de afiliación a la Seguridad Social, esos 20.900.000 trabajadores. Hemos aumentado 2 millones las personas afiliadas a la Seguridad Social en estos 5 años, con todas las dificultades que hemos tenido, ¿no? Con la reforma laboral hemos conseguido bajar la temporalidad radicalmente y esto hace que haya un entorno más favorable para las empresas y para los trabajadores, y
si llegamos a un acuerdo con los agentes sociales y conseguimos mejorar un par de cosas que yo creo tienen todavía margen de mejora, en la próxima legislatura podemos llegar al pleno empleo efectivo, que es bajar el paro estructural al 8%. Es una cifra que España no ha tenido nada más que justo en la burbuja inmobiliaria, justo antes de la crisis financiera, ¿no? Lo que es extraordinario en este momento, Aimar, es que la economía española está creciendo con fuerza y el empleo está creciendo con fuerza y no hay una burbuja. Es una economía que crece con el tirón de las exportaciones, porque las empresas españolas están ganando competitividad, estamos ganando cuota de mercado, con las inversiones, con el consumo, sin grandes desequilibrios y bajando además el déficit público y la deuda pública. Es decir, que estamos en un momento particularmente favorable desde el punto de vista de la economía española con todo lo que está cayendo a nuestro alrededor. Vicepresidenta, ¿será usted candidata a presidir el Banco Europeo de Inversiones? En este momento yo lo que soy es candidata a ser la próxima vicepresidenta del gobierno al lado del presidente Sánchez, ¿no? Y espero que así sea y porque el domingo tengamos un apoyo claro de la ciudadanía española. Y si no es así, ¿qué va a hacer usted? Es que no hago planes, la verdad, Aimar. Además, cada vez que según voy cumpliendo años, creo que es una pérdida de tiempo hacer planes, porque la vida da tantas vueltas y son tantos los imprevistos que surgen, ¿no? Así que yo, en lo personal, no hago muchos planes, disfruto de lo mejor en cada uno de los momentos y ahora mismo estoy centrada en que ganemos estas elecciones, porque creo que es importante para España y es muy importante para Europa, porque tenemos que ser ese muro de contención y tenemos que seguir impulsando una Europa que progresa, una Europa que mira al futuro con confianza. Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, gracias por venir a Hora 25. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a los oyentes. 11 de la noche, 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Yago de Vega, muy buenas noches. Muy buenas, te veo mejor cara, se nota que te queda menos. Ojo, estoy ya en tiempo de descuento. Estás ahí con el depósito vacío. Estoy cerrando sesión. Lo malo es que se quede ahí pensando. No. Te imaginas, te actualizar y reiniciar. Bueno, eso sí que sería un drama. Vamos en el larguero con una última hora que nos llega desde Italia, una entrevista a Fabrizio Romano de Joao Félix. Vamos a hablar de hecho con Fabrizio Romano en el arranque del larguero, hablando sobre el futuro de Joao Félix, el jugador portugués que pertenece al Atlético de Madrid, que tiene contrato hasta 2027, que la última temporada incluso salió media temporada cedido a la Premier. Y en esa entrevista cuenta Fabrizio Romano que le ha dicho Joao Félix que le encantaría jugar en el Barcelona, que Barcelona siempre ha sido su primera opción y que le encajaría el unirse a ese proyecto, que siempre fue su sueño desde pequeñito, el jugar en el Barça, y que si sucede será un sueño hecho realidad para él. Teniendo en cuenta que la situación ahora mismo de Joao Félix después de volver de esa cesión es que no quiere seguir en el Atlético de Madrid, que Simeone no le quiere, que tiene contrato hasta 2027 y que costó 127 millones de euros, no sé yo si son las declaraciones más inteligentes a esta altura. Yo me imagino que lo hará buscando una salida o intentando forzar una situación, pero es que el Barça no tiene un euro ahora mismo. ¿Qué opinamos de esto, Garea? Pues con un lacito, vamos, pero que paguen, eso sí. Ahora, este chico, efectivamente, mucha inteligencia no ha demostrado en su carrera. Veremos las consecuencias que tiene, pero si ya estaba la afición del Atlético de Madrid un poco mosqueada con el portugués, después de escuchar esto de siempre fue su sueño desde niño, no sé yo, Yago. Te veo bien. Venga, te veo bien. Hasta ahora. Hasta luego. Y la arroba para mañana, Luismi Pérez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pues otra vez se va a notar que somos un país de contrastes. Algunas rebequillas se van a necesitar mañana por la mañana, por ejemplo en la costa cantábrica y en gran parte de Galicia. Si nos ponemos la rebequita en el resto del país, lo único que haremos es adelgazar y sudar. Mañana bastantes paraguas, por lo menos contra el viento, contra el sol quería decir, porque va a volver a lucir en muchas comunidades. Mañana el calor más intenso en el sudeste del país y otra vez en el interior de Mallorca. Y por la tarde esos paraguas también harán servicio en gran parte de Navarra, de La Rioja, de Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid o Aragón. Y es que mañana, Aimar, habrá más tormentas que hoy, pero eso sí, volverá a tener el ambiente mucha fiebre alta, por encima de los 40 grados incluso. Hasta mañana, Luismi. Hasta mañana. Hora 25. Aimar Bretos.
Le preguntaba a la vicepresidenta Calviño por el debate de mañana que escucharemos y analizaremos aquí en Hora 25, el debate de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal que acoge Radio Televisión Española. Es un debate inédito, un debate extraño, un debate peligroso porque no está claro quién tiene más que ganar y quién tiene más que perder. ¿Cuál es vuestra teoría, Palomera? Bueno, yo creo que el presidente del gobierno tendrá ocasión de resarcirse de la mala noche que tuvo en el cara a cara con Feijóo. Bien, es verdad que tengo dudas de que pueda resultar un debate que se juega en la segunda división y que el presidente del gobierno está jugando por la segunda posición y no por la primera posición, en la medida en que estará ausente uno de los principales aspirantes a la presidencia del gobierno. Puede resultar un debate de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz contra Abascal, puede resultar un debate de todos o los dos contra el presidente del gobierno, cosa que creo que tal y como ha virado la estrategia de campaña tanto de Sumar como del Partido Socialista, esto lo podemos descartar, puesto que en las últimas horas están haciendo especial énfasis en su voluntad de reeditar la coalición si fuera posible y si la suma de escaños les diera, pero creo que es una incógnita ese debate, Creo que hoy no me atrevería a decir cuál puede ser el resultado de ese debate y tampoco, como he dicho al principio, tengo claro de que vaya a irle demasiado bien al presidente del gobierno. Dicho esto, creo que hay que subrayar una y otra vez que fue el líder de la oposición quien puso las reglas de juego televisivo en esta campaña electoral, exigiendo solamente un debate y en un medio audiovisual que le era a priori favorable, además de suponer un regalo desde el punto de vista empresarial a uno de los grupos de comunicación más potentes de este país. Rico. Pues la verdad no tengo respuesta. A ver, hay una gran hay varias incógnitas. Una primera y lógica es, bueno, cómo puede afectar al PP el hecho de que no vaya el candidato, ¿no? Porque, bueno, o sea, por un lado se puede interpretar en algunos sectores como una cobardía o incluso como un desprecio hacia los electores, porque al fin y al cabo los debates que deberían estar regulados, por cierto, se hacen para que los ciudadanos tengan una mejor información a la hora de tomar decisiones, ¿no? La decisión de a quién votar. Pero es verdad que, por otro lado, tal y como está la campaña, en teoría, en la que Feijóo va el primero en las encuestas, pues bueno, pues el hecho de que no acuda al debate evita cualquier tipo de desgaste. Evita que el jueves estemos los medios hablando de las mentiras que haya contado en el debate, que es lo que ocurrió en el anterior, por ejemplo, ¿no? O lo que ha ocurrido hoy con su entrevista de ayer en la televisión pública. Es verdad que al no estar el principal contrincante para el gobierno de coalición, pues es muy difícil plantear ese debate. Yo creo que deberían plantearlo PSOE y Sumar, aprovechar para explicar en buena medida lo que no se ha hecho en esta campaña, que es cuáles son sus propuestas para la próxima legislatura en más detalle, y no convertirlo en los dos contra el ultraderechista, ¿no? Pero bueno, pues como es algo absolutamente nuevo, yo lo único que me atrevo a plantear son esas dudas, que tengo más dudas en este caso que respuestas, ¿no? Garea. Hay un precedente en unas elecciones autonómicas andaluzas en 2012 que Javier Arenas no fue un debate y se celebró el debate sin que él estuviera. Y a partir de ahí tampoco es fácil precisar si en ese momento aquello le perjudicó o no, porque es verdad que Javier Arenas sacó un 40 y tantos % de los votos, sacó el mejor resultado del Partido Popular en Andalucía hasta la mayoría absoluta del año pasado. Es verdad que hay quien dice que algunas encuestas le daban mayoría absoluta y que no la consiguió por eso. Luego, como tenemos distintas versiones, es imposible saber si perjudica ir o no. Otra cosa de lo que he oído, yo creo que Pedro Sánchez no es que tuviera una mala noche, es que iba con una pésima estrategia,
que yo creo que es muy distinto. Se supone que para mañana habrá cambiado esa estrategia y que tendrá otra estrategia distinta, que efectivamente no es fácil porque no puede confrontar con su socia de gobierno y tampoco pueden presentarse los dos como si fueran lo mismo. Tienen que buscar puntos en los que diferenciarse. Por ejemplo, ya que ha estado la vicepresidenta Nadia Calviño, tienen una diferencia en los discursos porque frente a esto de la economía va como una moto del presidente del gobierno, Yolanda Díaz está haciendo una campaña en la que habla de que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que tiene muchas dificultades económicas. ¿Hasta qué punto van a visualizar esas diferencias? Yo no lo tengo claro, pero necesitan diferenciarse. Si los dos se vuelcan en desautorizar y, digamos, confrontar con el líder de la extrema derecha, tampoco es fácil predecir cuál es el resultado, porque puede ocurrir también que si le ganan, por decirlo simplificado, puesto que son 2 contra 1 y además creo que tienen mejores argumentos, si le ganan puede ocurrir que haya votantes potenciales de Vox que digan aquí el que le gana realmente a Pedro Sánchez que no nos gusta es Feijóo, luego cambiamos y votamos a Feijóo. Estoy haciendo el análisis último, que es lo que sostiene el Partido Popular, que les puede beneficiar el debate de mañana, no estando presentes, ganarlo por esa forma, por desautorización, digamos, de Abascal, que es quien compiten en las urnas. Y a partir de ahí supongo que efectivamente habrá una constatación de cuál es el gobierno de coalición que formarían los dos. No preveo, obviamente, que haya discusiones entre los dos, puesto que básicamente están de acuerdo y no hay dificultades. Supongo que intentarán tratar a Abascal como si fuera el vicepresidente del gobierno potencial de Feijóo y fijar esa imagen en los electores para movilizar a los electores de izquierdas para poner freno a esa posible coalición con Feijóo de presidente y Abascal de vicepresidente. Pero insisto, tiene muchas dificultades ese debate y está lleno de trampas para todos. ¿Creéis que pueda estar sucediendo, o sería lógico que sucediera, que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a esta hora de la noche estuvieran concertando una estrategia para el debate de mañana, que fueran con un papel repartido para el debate de mañana, Palomera? Bueno, a mí no me sorprendería, sinceramente. Es que Fernando decía, cada uno, o Sumar concretamente, va a intentar sacar perfil propio, porque lo está haciendo dentro de la campaña, pero en un debate televisivo entre socios y solamente a 3, es decir, no estando el principal aspirante o contrincante de Pedro Sánchez, hay una delgada línea que separa el marcar perfil propio y resultar una confrontación entre socios de gobierno. A mí me parece que este escenario les perjudicaría a ambos, puesto que podría resultar un suma y sigue de las diferencias internas que ha habido en el seno de la coalición. Y yo el análisis que hacen el Partido Popular no lo veo tan claro como lo expresan allí, es decir, el que se escuche a Abascal puede beneficiar al Partido Popular por su discurso más extremista, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es al contrario. En la vida, al final, el que planta cara y el que defiende sus posiciones tiene mucho más que ganar que el que sale corriendo y no da la cara, ¿no? Por lo tanto, tengo dudas de que la ausencia de Feijóo pueda beneficiarle en ningún aspecto. Más bien creo que pierde una oportunidad, después de haberse impuesto clarísimamente en el primer debate, de reafirmar esa superioridad que él dice que mostró en el cara a cara de la semana pasada. Dejadme que me vaya a Jaén, porque acabamos de conocer que el Ayuntamiento de Jaén, donde gobierna el PP con Jaén Merece Más, que es una de las plataformas que se presentó dentro de la España vaciada, ha cancelado una versión de Romeo y Julieta protagonizada por Ana Belén. Radio Jaén, Lolo Cruz, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Cuéntanos exactamente los detalles de esta cancelación, que esgrime el ayuntamiento, que dicen los promotores, porque es realmente, francamente extraño. Extraño, sí. La concejala de Cultura, María Espejo, de Jaén Merece Más, alude a que no, hay una falta de contrato para la realización de esta obra protagonizada por Ana Belén. Pero se da la circunstancia que, puestos en contacto con el promotor de esta obra, nos dice que está registrado ese contrato, ese expediente de contratación,
junto a otros dos, un concierto de Pablo López el 15 de septiembre, si no me falla la memoria, y un concierto de Rafael, los tres del mismo promotor cultural, y curiosamente ese registro en sede electrónica vale para los conciertos de Pablo López y de Rafael, pero no ha servido a la concejalía para la obra de Romeo y Julieta Despiertan, que protagonizan Ana Belén. Después la concejala, una vez vista esa contradicción, también alude que de los otros conciertos se han vendido entradas y que el de la obra de teatro no se habían vendido todavía ninguna entrada, y por eso lo de la cancelación. Un hecho cuanto menos insólito. ¿Y el promotor os dice cómo se ha enterado? ¿Quién le ha dado la noticia? ¿Qué le ha argumentado? Fue el ayuntamiento el que le comentó que no existía ningún contrato. Le explicó que la tónica general en el ayuntamiento era registrarlo en la sede electrónica y unos días antes del evento se firmaba el contrato. Y sin embargo, pues para la obra de Ana Belén, desde la concejalía no le han dado opción a que siguiera adelante. O sea que, en resumen, aquí hay un promotor que tiene 3 espectáculos: uno es un concierto de Pablo López, otro de Rafael y una obra de teatro con Ana Belén, y el ayuntamiento del PP y Jaén Merece Más le tumba solo la obra de Ana Belén cuando ha registrado los 3 por la misma plataforma. Exactamente, en la misma plataforma electrónica del ayuntamiento. Justo la obra de Ana Belén es la que le cancelan. Sí, esta plataforma Jaén Merece Más, que por cierto se presentó como una plataforma sin ideología y que gobierna o cogobierna en 4 ayuntamientos, los 4 con el PP, con el PSOE no ha pactado en ningún sitio. En todas las coaliciones que tienen en la provincia son curiosamente con el PP. En el caso de la capital, por ejemplo, pues las negociaciones que abrió, las conversaciones que abrió con el PSOE fue solamente una primera toma de contacto y ahí acabó. Después todas las negociaciones fueron con el Partido Popular. Lolo, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. No está mal ese argumento, además de que no han vendido todavía entradas. Suele costar muchísimo vender. Para las interpretaciones de Ana Belén suele costar vender entradas, sobran por todas partes. Allá donde hacen la obra, en el Teatro Español aquí en Madrid, 2 meses estuvo, sobraban entradas. Bueno, la izquierda ha metido definitivamente en campaña la foto de Marcial Dorado, lo hemos comentado con la vicepresidenta, el pasado de Alberto Núñez Feijóo y su relación en los 90 con aquel capo del contrabando de tabaco en Galicia que después terminó condenado por narcotráfico y en la cárcel. Empezó Yolanda Díaz aludiendo a esta relación de Feijóo con Dorado. El PSOE ha entrado ya en las últimas horas absolutamente en esa línea de campaña. Os planteo lo que hablábamos con la vicepresidenta. Este asunto tiene recorrido, puede erosionar políticamente a Feijóo como espera la izquierda, porque si no lo sacaría a estas alturas de la campaña. Es un asunto que ya está descontado. ¿Cómo lo veis, Garea? Bueno, subrayo que me preguntas si va a tener efecto, no si yo creo que tiene que tener efecto. Y no sé si va a tener efecto, más bien creo que no, entre otras muchas cosas, porque no tengo las fechas delante de cuando se publicó por primera vez la foto en la portada del País, pero creo que después Feijóo ha ganado... 2013, creo, ¿no? Sí, 2013, creo que sí. Ganó al menos 3 mayorías absolutas después, y por tanto si en Galicia, que es donde más se vivió aquel problema del narcotráfico, se vio esa foto y no tuvo efecto, yo dudo que lo tenga ahora, sinceramente. A ver, yo dudo que pueda tener efecto, porque creo que es un asunto amortizado para Feijóo, pero no porque no tuviera efecto en Galicia. Creo que España es bastante más plural de lo que es Galicia o de lo que era Galicia en aquellos tiempos en los que el señor Feijóo, pues no solamente vivía cómodamente desde el punto de vista político, sino que tenía cierto control sobre los medios de comunicación después de esa primera mayoría absoluta que obtuvo. Creo además que, de la misma forma que los medios de comunicación hemos chequeado las falsedades o las mentiras que ha vertido en esta campaña electoral, en aquellas de Galicia también se hizo. Es decir, dejó de dar muchas explicaciones, se perdieron expedientes que nunca se conocieron. Y luego, en el Partido Popular, siempre este ha sido un asunto extremadamente delicado.
Todavía no sabemos cuál fue el motivo definitivo por el que Feijóo, en aquellas primarias que se libraron en el Partido Popular, cuando se impuso Pablo Casado frente a Soraya Sáez de Santamaría, pues le dio una pájara y en el último momento decidió no presentarse a aquella competición orgánica dentro del Partido Popular. Porque yo no creo que quería nos falta competir entonces, Palomera. Que no quería competir. Él quería bueno, que ya, fueran... esa fue la versión oficial, que no quería competir. Esa fue la versión oficial, pero es verdad que se especuló durante mucho tiempo que en el propio Partido Popular había documentación al respecto. Esto no creo que esté descubriendo yo ningún secreto de Fátima. Yo más bien creo que es por el paso del tiempo. Es verdad que no es lo mismo que aquello apareciera en los medios de comunicación de Galicia a que esté ahora siendo objeto de informaciones tanto en la prensa nacional como internacional. Pero efectivamente yo creo que el paso del tiempo lo borra todo y no creo que sea solo el caso de Marcial Dorado, es que creo que en los últimos tiempos al Partido Popular le va saliendo todo gratis. A ver, yo creo que primero hay que analizar por qué o con qué argumento intenta quitarle importancia al tema el PP, ¿no? Que básicamente es que es una foto privada de hace 30 años. Bueno, no es una foto, es una amistad de años y años. Amistad quiere decir pasar las vacaciones de verano juntos, pasar las nocheviejas juntos. Por lo tanto, estamos hablando de quien era probablemente el mejor amigo, o desde luego uno de los mejores amigos de Feijóo durante años. Segundo, yo no creo, sinceramente, que una foto con un delincuente sea un tema privado. Yo creo que los políticos, si se hacen fotos con delincuentes, tienen que explicarlas. Por cierto, el propio Feijóo en Galicia pidió explicaciones a los líderes de la entonces Xunta, el gobierno, por una foto en la que no estaban con ningún delincuente. Pero, por lo tanto, no es una foto. Para mí una foto con un delincuente exige explicaciones, no decir que es algo privado. Y no es una cuestión de hace 30 años, y por eso estamos hablando ahora de ello, porque lleva 30 años sin dar explicaciones sobre esa estrecha amistad con Marcial Dorado, ¿no? Entonces yo creo que hay 4 preguntas pendientes que son las que debería aclarar el señor Feijóo, que lleva 30 años de retraso en aclararlas, pero que tendría una oportunidad y que en una democracia sólida y fuerte me parece inconcebible que alguien se pueda presentar a las elecciones en un tema como este sin aclararlas, ¿no? La primera es por qué mintió de forma tan evidente sobre su relación con Dorado. Cuando El País publica en 2013 las fotos, dijo cosas tan absolutamente alucinantes como que no sabía a qué se dedicaba Marcial Dorado. Yo trabajé en Galicia entre el año 90 y 97. Igual que los niños ahora, bueno, y los de siempre, te podían decir de memoria los nombres de un equipo de fútbol. En Galicia, si tú preguntabas en aquella época por el contrabando o por el narcotráfico, te daban 4 nombres. Sito Miñanco, Laureano Oubiña, Marcial Dorado, y es que, a ver, se publicaron, y Charlín, perdón, Manuel Charlín, se publicaron en aquella época, la operación Nécora fue en el 90, se publicaron decenas de informaciones, se hicieron decenas de reportajes en las televisiones estatales sobre la operación Nécora, sobre cómo los contrabandistas de tabaco habían dado el salto al narcotráfico. O sea, tendrías que ser realmente un extraterrestre para vivir en Galicia en los años 90 y no saber lo que estaba ocurriendo. Bien. Por lo tanto, primera pregunta que debe aclarar, esta es solo una de las mentiras flagrantes de Feijóo sobre su relación con Marcial Dorado. Segunda, se le preguntó en la única rueda de prensa que dio cuando El País publicó las fotos si le había pagado vacaciones o si él había pagado sus gastos. Dijo que no se acordaba. Yo creo que el señor Feijóo está obligado a hacer memoria y explicar a los ciudadanos españoles si alguien que, entre otras cosas, blanqueó creo que 69 millones de euros según las resoluciones judiciales, le pagó vacaciones. Tercera pregunta. Entre las mentiras dijo que su relación con Dorado había terminado en el 97. Luego se supo que había conversaciones grabadas judicialmente del año 2001. Esas conversaciones nunca han aparecido, misteriosamente. Pues yo creo que el señor Feijóo tiene que explicar a los españoles de qué hablaba con el señor Dorado en esas conversaciones. Y por último, la Xunta, entre el año 94 y 98, le dio contratos como mínimo a 4 empresas, de Marcial Dorado. Cuando le preguntaron a Feijóo
por esa cuestión, como él era alto cargo de la Asunta, utilizó una frase que voy a leer literal para no meter la pata: ni firmé, ni decidí, ni hice ningún tipo de contrato con la persona que aparece en la fotografía. Ni firmé, ni decidí, ni hice ningún tipo de contrato. Vale, pero ¿hizo alguna gestión para que le diesen esos contratos? ¿Era consciente de que la Asunta le estaba dando esos contratos? Jamás le preguntó a su amigo en las fiestas de Nochebuena. Y esos contratos desaparecieron, ¿no, Manolo? Si no recuerdo mal. Bueno, sí, esos contratos... Dijeron que habían desaparecido en una inundación. Sí. Bueno, primero no estaba claro si se habían destruido, pero los contratos, como las conversaciones judiciales, desaparecieron. Pero hay rastro y se sabe a qué empresas se le concedió, pero él lo que tiene que aclarar es, vale, no firmó, no decidió y no hizo ningún tipo de contrato, ¿vale? Pero hizo gestiones. ¿Qué sabía de los contratos? ¿No hablaba con su amigo de los contratos que recibía del Asunta donde él trabajaba? Pues yo creo que estos son 4 cuestiones que el señor Feijóo lleva 30 años de retraso a la hora de explicarlas, pero que de aquí al domingo los ciudadanos españoles, a la hora de ir a las urnas, tenemos derecho a que lo explique y a que sea claro, y si puede ser veraz, pues ya sería maravilloso. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Las pensiones de nuevo. A punto de acabar una campaña electoral eterna en la que parecía que no quedaba nada novedoso que decir, surgió la fisura, el cisne negro, la posición del Partido Popular sobre las pensiones. Para los jubilados, lo más significativo no es si Feijóo mintió o no en el debate con Pedro Sánchez y en la entrevista que le hizo en Televisión Española Sirvin Inchaurrondo. La verdad y la mentira son conceptos que interesan al conjunto de los ciudadanos a la hora de votar. Pero entre ambos actos hubo una semana de diferencia en la que el líder del PP se ha paseado por los platós de las radios y televisiones y haciendo mítines diciendo lo mismo, que su partido revalorizó siempre las pensiones conforme al índice del coste de la vida. ¿De qué tipo de asesores dispone que asisten impertérritos al desconcierto que generan estas inexactitudes, como Feijóo las ha llamado, en un colectivo de más de 9 millones de personas, que por lo general no es precisamente muy pudiente y que anda siempre con la mosca detrás de la oreja sobre su poder adquisitivo? Ello explica el temor de Feijóo a participar en más debates, por ejemplo, en el de mañana junto a Sánchez, Díaz y Abascal, y que se desvele, como en el escenario de un teatro al subirse el telón, su desconocimiento de la realidad. Punto y 25. Ese debate lo vamos a escuchar en directo y analizar después mañana aquí en Hora 25. Fernando Garea, Esther Palomera, Manuel Rico, un abrazo, amigos. Hasta mañana. Un abrazo. Buenas noches. Descansen hasta mañana. Adiós. Hora 25 con Aimar Bretos.